consejeros, compañeras y compañeros delegados de las diversas provincias del país, compañeras y compañeros delegados de Perú, Bolivia, que han venido a este encuentro, dirigentes políticos aquí presentes, invitados. El compañero Pedro de la Cruz, cuando me invitó a hacer una exposición hoy día, me pidió que la haga sobre dos temas, que relate un poco la historia de la FENOCIN y sus luchas, y que a su vez, dado que hoy es el 1 de diciembre, un día muy especial para la capital del país, Quito, que hable sobre el significado del Día del Rumiñahui para los quiteños y los capitalinos. Sin embargo, tiene una ventaja eso de hablar a lo último. Los quichuas ecuatorianos utilizan un verbo, el verbo chuchir o chalana, para cuando uno va recogiendo lo que queda de la cosecha. Hay quienes son los que cosechan, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que viene atrás y que puede recoger lo que ha quedado en el campo, y eso es lo que significa una ventaja cuando uno habla al final en una reunión, porque permite, por ejemplo, no repetir lo que ya está dicho. El compañero Pedro de la Cruz ha hecho una excelente reseña sobre el desarrollo histórico de la FENOCIN. El compañero economista Alberto Acosta nos satisfizo escucharlo en representación del compañero presidente Rafael Correa y señalar lo que dijo, es decir, se han ganado las elecciones, hemos ganado las elecciones, vamos a una reforma política, pero una reforma política que necesariamente debe estar sustentada en una reforma económica, en una reforma social que signifique la redistribución de la riqueza en nuestro país. Porque sin una redistribución de la riqueza socialmente acumulada y económica en el Ecuador, ninguna reforma política, constitucional, jurídica va a ser importante en el tiempo. Y ustedes como FENOCIN conocen que ya en la Constitución de 1998, como lo reseñó el documento de la FENOCIN que ha sido distribuido para este encuentro, se consiguió con participación activa de la FENOCIN que se introduzcan en esa Carta Constitucional a través de la Asamblea Constituyente de ese año los derechos colectivos. Se pueden introducir, por lo tanto, una serie de derechos en el texto de una nueva Constitución, que será el producto de una constituyente, como también se reconoció el convenio importante de la OIT en ese mismo contexto en 1998 como derechos para los pueblos campesinos, indígenas y negros en nuestro país. Sin embargo, si una reforma jurídica y política constitucional no se sustenta en una nueva correlación de fuerzas en la sociedad, en la economía, en la política, indudablemente esas reformas no podrán ser sustentadas ni podrán ser burladas en el tiempo. Ya vemos hoy día que justamente frente a la victoria del compañero presidente Rafael Correa, un diputado social cristiano, Luis Fernando Torres, ¿qué ha dicho? Ha dicho que ellos van a organizar la resistencia, que le han declarado a ellos la guerra. En realidad, la derecha utiliza el término resistencia cuando debería utilizar el término que son, que es algo que los indica en todo su contexto. Ellos lo que hacen es reacción. Lo que ellos están organizando es la reacción política, económica y social. De tal manera que, por eso, nosotros tenemos al
reunirnos este 1 de diciembre, reflexionar sobre algunas cuestiones importantes con las cuales yo quisiera justamente hacer esta especie de recoger lo que quedó centrado en las intervenciones anteriores. Hoy, 1 de diciembre, es un día muy especial para los habitantes de Quito. Hace algunos años, tanto el Cabildo quiteño en su conjunto, como también el Congreso Nacional en los años 70, propuso que el 1 de diciembre, un día como hoy, se celebre el Día de Rumiñahui, el Día de la Resistencia, el Día de la Resistencia a la conquista de Quito. Ustedes ven que la capital del país está festejando unas fiestas. Se supone que está festejando unas fiestas. Y hay algarabía en toda la ciudad, hay festejos. Pero hoy día es un día de trabajo. Las oficinas públicas trabajan, las empresas privadas convocan a sus trabajadores para que justamente el Día de Rumiñahui no se celebre. No se celebre. Y es que ha ocurrido desde hace 8 años en nuestro cabildo quiteño y capitalino un gran retroceso. Y yo quiero comenzar diciéndole, porque los extranjeros que están aquí no conocen, que a pesar de que hay un partido mayoritario que se autodenomina socialdemócrata en el cabildo capitalino y que hay un alcalde, el general Pablo Moncayo, que se dice ser de un partido autodenominado democrático de la lista 12, esa mayoría de políticos en el cabildo retrocedió y decidió hace 8 años conmemorar no el 1 de diciembre las fiestas de Quito, sino volver a los años anteriores, a la época pasadista, y decidieron conmemorar el 6 de diciembre la sesión conmemorativa del Cabildo quiteño. Es decir, celebrar el 6 de diciembre en el Cabildo quiteño no significa otra cosa que celebrar el Día del Despojo, porque fue ese día cuando Benalcázar distribuyó la tierra de los quiteños a los conquistadores. Fue a partir de entonces que justamente, y días más, días menos, en todo caso en 1534, es decir, hace 472 años, los conquistadores en Quito, después de haber apresado y dado muerte a los dirigentes indígenas que resistieron la conquista, empezaron a constituir precisamente las instituciones de origen colonial que significaron no solamente el despojo, sino la más grave explotación de los trabajadores, de los campesinos y de los pueblos indígenas, instituyendo las encomiendas, las mitas, el guasicungaje, etcétera, etcétera. De tal manera que para con toda claridad, los quiteños y quiteñas deberíamos este día, Día de Rumiñahui, convertirlo en la verdadera celebración. Y qué coincidencia que hoy día justamente la FENOCIN, una organización que, como lo ha dicho el compañero Pedro de la Cruz, tiene más de 37 años de lucha, constituyéndose en su peculiaridad, porque es la única organización campesina, indígena y negra que proclama la interculturalidad como uno de los ejes de su propia organización. Indudablemente tiene este 1 de diciembre un lugar muy especial en la historia de Quito. Porque a nadie se le ocurriría, por ejemplo, en México, celebrar a Hernán Cortés en su ingreso a México Tenochtitlán y al despojo de México Tenochtitlán y la conquista de México. A ningún madrileño en España se le ocurriría celebrar el ingreso de las fuerzas napoleónicas a Madrid. A ningún madrileño o español se le antojaría celebrar el ingreso de los moros y la derrota de Don Rodrigo y el inicio, pues indudablemente, de 800 años de ocupación de España.
Pero aquí en nuestro país y en nuestra capital, el Cabildo quiteño dio un grave paso hacia atrás, un retroceso enorme en la celebración de las fiestas de diciembre. Y por eso es importante que una organización como la FENOCIN, que ha tenido una participación de 37 años y más de luchas en diversos frentes, en el frente campesino por la reforma agraria, como lo ha reseñado el compañero presidente, en la lucha por la abolición de todas las formas de trabajo precario en los años 60, 70, en la lucha por la defensa de la biodiversidad, en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, de los diversos grupos de edades, etarios de nuestro país, en la lucha por la cultura y las culturas indígenas, en la lucha y la propuesta de la tesis de la interculturalidad, se plantee y ratifique que este día, el día de Rumiñahui, el día de la resistencia indígena a la conquista, y no el día del despojo, sea precisamente el día en que la FENOCIN celebra sus fiestas de aniversario, que coincide justamente con el espíritu libertario, como toda ciudad digna debe celebrar el día de su ciudad. Felizmente hay ciudades en el Ecuador como Guayaquil que celebran el 9 de octubre, Día Libertario, Cibero de la lucha por la independencia, su día de fiestas fundamentales. Pero qué grave para nosotros los quiteños, que Quito, la ciudad de Quito, con su cabildo, vaya a celebrar el 6 de diciembre, el día o la sesión conmemorativa del Cabildo Capitalino. Porque conmemorar significa traer a la memoria lo que sucedió, en este caso, hace 472 años. Y lo único que se puede justamente plantearle a este Cabildo, y yo públicamente se lo planteo, ¿qué idea de pueblo tenían cuando tomaron esa resolución hace 8 años? Porque hay que preguntarle al Cabildo, y yo les invito a ustedes que difundan este planteamiento. ¿Cuál es la idea de pueblo que tenía el alcalde de Quito cuando hace 8 años se plantea que hay que conmemorar, traer a la memoria de los habitantes de Quito en una sesión solemne para celebrar, conmemorar qué? La representación de qué pueblo? Pues el único pueblo que existió en 1538. En 1534 era el pueblo indígena que había trabajado, habitado y que era dueño de estas tierras y la defendió con Rumiñahui a la cabeza. De tal manera que en ellos existe un trasplocamiento, un divorcio de una verdadera idea soberana de lo que es el pueblo. Porque significa decir que el pueblo en 1534 eran los Almagro, los Benalcázar, es decir, los conquistadores. De tal manera pues que compañeras y compañeros, compañero Pedro de la Cruz, dirigentes, es una coincidencia feliz el que hoy día, al reseñar a través de las palabras del compañero presidente de la FENOCIN las luchas de esta organización tan peculiar en nuestro país, peculiar también porque se plantea la conjugación de la lucha económica, política, social, y ha sido una de las pocas organizaciones sociales de América Latina que se afincó en una tesis de la unidad de la FENOCIN, su lucha por forjar justamente en el momento histórico de nuestro país y batallar durante los últimos meses en contra del neoliberalismo, dejando aparte cualquier perspectiva de un poder inmediatista, sino mirando justamente la posibilidad de forjar una gran unidad en la lucha con Rafael Correa, con el movimiento Alianza País y el Partido Socialista Frente Amplio, que hicieron una coalición que resultó exitosa, porque debo decirlo, el Partido Socialista Frente Amplio fue el único partido de la izquierda ecuatoriana que desde el inicio puso la cara en la alianza, que recordemos también hace 6 meses, no todo el mundo podía predecir que esa era la alianza que iba a resultar exitosa. Inclusive al inicio de la segunda vuelta hubo muchos que decían que esa alianza no iba a ganar las elecciones.
pero nosotros confiamos precisamente en lo que es la acumulación de las luchas de organizaciones como la FENOCIN, que están enraizadas profundamente en el espíritu de lucha de nuestro pueblo indígena, de nuestro pueblo campesino, de nuestro pueblo negro, de nuestro pueblo mestizo, y que por lo tanto tienen una bronca acumulada contra el neoliberalismo, que es efectivamente lo que ha hecho posible la victoria que hoy también celebramos en nuestro país. Es decir, la victoria de un modelo alternativo de desarrollo histórico, de la lucha contra el neoliberalismo y para implantar condiciones indudablemente favorables para la redistribución de la riqueza en nuestro Ecuador. De tal manera, pues, que compañeras y compañeros, la celebración de ustedes este 1 de diciembre, Día de Runiñahui y Día de la Resistencia Indígena del pueblo de Quito a la conquista, debe ser sin duda la fusión que signifique simbólicamente el valor para seguir adelante, seguir avanzando. Y de la misma forma en que lo dijo el compañero Pedro de la Cruz, si el presidente, compañero Rafael Correa, se detiene, hay que empujarlo, hay que ayudarle a avanzar. Y eso significa estar organizándonos, porque la lucha que se viene es una lucha difícil. La derecha anuncia una guerra. Nosotros tenemos que prepararnos con la cabeza fría para obligar a que todas las promesas fundamentales de esta campaña sean cumplidas y que el Ecuador avance junto con la FENOCIN para seguir adelante reivindicando y satisfaciendo las fundamentales necesidades de nuestra patria y de nuestro país. Muchas gracias.